Todos sabemos que ocurrirá, de manera natural o inesperada. Llegará y hoy le he preguntado mi corazón por los que fueron. Ellos están aquí, bajo estas cruces, bajo mis pies, son mis raíces. Uno a uno han llegado, vestidos como para una fiesta, y tomaron posesión de su estrecha morada. Un día la muerte nos sentará a su mesa y empezará nuestro trabajo de raíces. Más hondas cuanto más olvido cae sobre ellas. Aquí están las viejas tías, Valmanera y Elena, don Blas, don Nicanor, don Rafael, que eran los ricos, don José, que era escultor, don Ramón, don Albino, don Marcial, que eran los doctos, y en su iglesia un santo varón, Benito. Se le puede agregar a la poesía de don Isaac los que llegaron sin su atardecer, como Martín Zamora García. Efectivamente, don Martín Zamora García no tuvo un atardecer. Su vida acabó muy pronto. Un domingo en Santo Domingo, 125 años después de ocurrido el asesinato de don Martín Zamora García, les va a contar a ustedes qué fue lo que sucedió, por qué sucedió, cómo sucedió, dónde sucedió y principalmente lo que se escribe detrás de estas letras. Lo que se quería con hacer esa reunión en Santo Domingo. Lo que se buscaba, el objetivo, lo que perseguía. La mampara que ocultaba esa reunión en Santo Domingo. Y así nos vamos a dar cuenta, estimados domingueños, que cuando al domingueño se le toca su orgullo, se le hiere y se maltrata a un domingueño, el pueblo responde. El pueblo se levanta y lo defiende. Y eso lo vamos a ver a continuación. Él era un cafetalero que exitoso. Ellos tuvieron varias propiedades y entre ellas el patio de beneficio de Montealegre, el que conocimos los Montealegres, el que queda aquí por los Guacalillos. Tal vez no un patio de beneficio con tanta tecnología como ya la desarrolló los señores Montealegre, pero él fue propietario y con un grupo de aquella época de cafetaleros, lo producían, o sea, lo sembraban, lo beneficiaban y exportaban. Ese fue mi bisabuelo Martín Zamora García y tuvo varios hijos, muchos diría yo, a Juan, a Melchor, Joaquín, Rafaela, Julio, Pedro, Pancho, Francisco, Chilo, Domiciano, Chano o Chanillo, David, Rómulo o Molo. Hay más de 7 hijos ahí, Jesús. Saúl. Sí, son en total 12 hijos, entre ellos doña Rafaela, la única mujer, ¿verdad? Entonces, para nosotros, los que nos ha gustado investigar un poquito, es muy lamentable lo que sucedió ese 13 de septiembre, 12 de septiembre de 1897,
en manifestación política que empezó en la Plaza Vieja, que es donde está el parque, y luego hubo otra concentración en la Plaza Nueva frente a la Basílica. Muy lamentable para todos nosotros los Zamora. Y Saúl, a usted, ¿alguno de sus familiares le comentó dónde vivía Martín? Con mucho gusto. Mi bisabuelo Martín Zamora García vivía donde está hoy la panadería Musmani, contiguo está una venta de lotería y luego el manicero. Toda esa casa fue de mi abuelo. Era toda una casa eso, entonces toda esa parte de comercios que me ha mencionado constituía una sola casa en ese momento. Sí, según he investigado, en aquella época, 1897, se hacía, eso es una casa clásica de los cafetaleros, las casas de adobes elegantes, con sus patios, sus tapias. Entonces, no quiero decir que era nada más esa casa, sino que era con su solar respectivo, sus tapias, pero en el tiempo nada más quedó eso, ¿verdad? Donde está la panadería Musmani y los negocios contiguos, ¿verdad? Esa tradición familiar de Saúl, de que usted nos está hablando, no contiene información en relación a ese día. ¿Qué estaba haciendo Martín ese día? ¿O qué pasó ese día con Martín? Con mucho gusto, Jorge. Mi bisabuelo, en ese tiempo se acostumbraba a tener sus vacas, sus caballos, estaba en labores normales, de atender su caballo, sus vacas, y entonces, lamentablemente, él vivía a escasos 100 metros al este, viendo hacia el este, viendo hacia la basílica, y escuchó los balazos, los gritos, y entonces él lamentablemente se fue a ver qué estaba pasando, y cuentan, por ejemplo, a mí, don Mariano Sofeifa, historiador domingueño, me contó que aquello eran pedradas, balazos, y entonces, lamentablemente, mi bisabuelo llegó y ahí perdió la vida. Y ahí, Saúl, no sabemos nada más en cuanto a la situación de la familia, de sus hijos, para dónde se fueron, qué pasó con la casa, no sabemos, no tenemos ese recuento de esa situación. Con mucho gusto, sí. Y los 11 hijos, 12 hijos, que repito, había solo una mujer, doña Rafaela, él se casó en 1872, muere en 1897, van a transcurrir 25 años, y él muere a la edad de 55 años. Una persona joven, y dejó familia, esos 12 muy jóvenes, con una responsabilidad en la empresa cafetalera. Ya hablamos del patio beneficio, donde lo compraron luego los Montealegres. En el contexto histórico de aquella época, es importante de que hubieron crisis en el precio del café, subía y bajaba, y entonces es probable que ella, al morir el líder de la familia, mi bisabuelo Martín, los varones que eran jóvenes, el capital lamentablemente poco a poco se fue perdiendo. 12 de septiembre de 1897.
Frente a nuestra basílica aquí, en el pórtico, en la acera, en las gradas, hubo sangre. Hubo sangre por un tumulto político, como se describe en la lápida de don Martín Zamora García. Un tumulto político que se produjo en nuestro cantón. ¿Y por qué se produjo? Para saber las causas, las razones, tenemos que remontarnos un poquito atrás en la historia. Y regresar al año 1890, cuando presidía este país don José Joaquín Rodríguez Celedón. En ese mismo cuatrienio resultó electo diputado por la provincia de Punta Arenas Félix Arcadio Montero Monge, nuestro compatriota, nuestro domingueño, el aspirante presidencial. ¿Qué sucedía en ese momento? Don Félix Arcadio se constituyó en uno de los máximos opositores del gobierno de José Joaquín Rodríguez. En esa época nos regía la Constitución de 1871 y esa Constitución tenía en uno de sus artículos una facultad que era el nombramiento de una comisión permanente. Esa comisión permanente era la que asumía funciones legislativas cuando el Congreso terminaba sus sesiones ordinarias. De un amplio poder podía suspender las garantías individuales. Y es ahí donde vamos a comenzar la historia, en la suspensión de las garantías individuales. Don José Joaquín tuvo como yerno al después presidente Rafael Iglesias Castro. Don Rafael Iglesias Castro fue presidente del año 1894 a 1898 en su primer periodo. Él quiso seguir en el poder. Y por esas situaciones que antecedían a don Rafael Iglesias Castro, por ejemplo, la posición de su suegro con políticas autoritarias de poder, de autoritarismo, de uso de la comisión permanente, podía hacer y deshacer como se hacía en esa época. La oposición férrea, firme y decidida de Félix Arcadio hizo que José Joaquín Rodríguez Celedón lo desterrara del país por primera vez hacia Guatemala. Félix Arcadio fue desterrado a Guatemala entonces. Allá continuó con sus contactos políticos tratando de meterse en lo lejano que estaba su patria, pero con el interés de formar un partido político, aunque ya lo había formado, el Partido Independiente Demócrata, donde él era el gran líder, para contrarrestar las acciones políticas del gobierno de José Joaquín Rodríguez. Todas esas cosas que se sumaron fueron creando en Rafael Iglesias Castro una animadversión hacia Félix Arcadio Montero, que como veremos más adelante, producen consecuencias muy lamentables. Don José Joaquín Rodríguez quería que su yerno fuera presidente de la República e hizo lo que estaba a su alcance, a su mano, para lograrlo y poder sentar en la silla presidencial a su yerno, cosa que logró en el periodo de 1894 a 1898. Don Félix Arcadio en el destierro recibe el indulto como muchas otras personas o la directriz presidencial de que todos los desterrados políticos podían volver al país en 1893. Don Félix Arcadio regresa y empieza a mantener sus contactos. Vienen las elecciones de 1894. En esas elecciones, don Félix Arcadio participa como candidato al Partido Independiente Demócrata, participa del Partido Popular, participa del Partido Unión Católica, participa don Joaquín Lizano, del Herediano, y resulta que el número de votos obtenidos por los partidos no le alcanzaron para ganarlo en primer grado, como se decía en esa época. El Partido Unión Católica fue el que sacó la mayor cantidad de votos. Pero como no le dio el porcentaje, tenían que ir a las elecciones de segundo grado.
Y fue en ese momento cuando la maquinaria presidencial, la maquinaria gobiernista, se puso a trabajar para que Rafael Iglesias Castro fuera presidente de la República. ¿Qué hizo la maquinaria de gobierno? Cambiar resultados de las juntas electorales, de las juntas de votos, cambiar las actas, y así lograron que Rafael Iglesias Castro ganara en segundo grado la presidencia de la República. Por supuesto, esa situación, cuando fue del conocimiento de todo el país, creó mucha oposición, mucha animadversión, mucho enojo, mucha molestia. Y ahí empieza el trabajo político de otras muchas agrupaciones políticas para formarse una oposición al gobierno que pudiera decirle al presidente Iglesias Castro que no iba a continuar en el poder. Pero la intención de don Rafael Iglesias Castro era continuar en el poder, era perpetuarse. La Constitución de 1871 se lo prohibía. ¿Qué tenía que hacer don Rafael Iglesias Castro para poder aspirar a su reelección? Modificar la Constitución de 1871. ¿Y cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que él argumentó? ¿Qué hizo? Convocó a las 31 municipalidades en esa época, y la Constitución le garantizaba a las municipalidades, si era una manifestación unánime, poder solicitar la reforma constitucional. Esa reforma constitucional, manejada por el gobierno, implicó que el gobierno mismo redactara las cartas donde los 31 municipios le decían al Poder Ejecutivo que se necesitaba variar la Constitución para que hubiera una reelección. Y así fue como se hizo. Las 31 notas llegaron al Poder Ejecutivo, se hacen los desplazamientos legislativos correspondientes y se faculta al presidente a poder reelegirse. Nacía así la posibilidad de que Rafael Iglesias Castro se convirtiera en presidente de nuevo, esta vez reelecto. Por supuesto, la ebullición política en el país no se hizo esperar, y empezó una serie de movimientos de constituciones políticas para ver de qué manera podía en este país tener una oposición fuerte hacia el gobierno, que en ese momento ya se perfilaba para un segundo gobierno. Como sucede muchas veces en las actividades humanas, aquello que dice divide y vencerás, los partidos políticos o los movimientos políticos que se estaban dando se dividían mucho por las aspiraciones de diferentes personas o los cambios de posición de una semana a otra. Entonces eso hacía un poco difícil consolidar un proyecto político que pudiera enfrentar al gobierno de Rafael Iglesias Castro. Surge el Partido Republicano, pero no el Partido Republicano de don Máximo Fernández, que surge hasta en el año 1900, sino un grupo de clubes que se constituyeron en las principales provincias, siendo en Heredia la primera donde se constituyó unos clubes políticos. Se constituyeron en Heredia, Alajuela, Cartago y San José. Y un 25 de julio se ponen de acuerdo y fundan el Partido Republicano. Todo esto que les estoy contando es para poder llegar aquí, a la Basílica, para que ustedes vean todo el recorrido y la estrategia que se montó para lo que pasó aquí, que tiene una razón de ser. Entonces, ya constituido el Partido Republicano, el partido de gobierno toma el nombre de Partido Civil o Partido Civilista. Entonces ya tenemos dos fuerzas políticas, los republicanos y los civilistas. Resulta que Félix Arcadio Montero se viene constituyendo en un líder de los fuertes, un verdadero líder de la oposición, un verdadero líder dentro del Partido Independiente Demócrata monterista,
porque el Partido Independiente Demócrata lamentablemente se divide en fernandista de Máximo Fernández y monterista de Félix Arcadio Montero Monge, que fue el creador de ese Partido Independiente Demócrata. Don Félix Arcadio participa en las elecciones de 1894, como les había dicho, no gana. El proceso político sigue, se va constituyendo y vienen las elecciones de 1898. 1898. Estamos hablando del periodo presidencial de Rafael Iglesias Castro, que inicia en 1894, vence su primer periodo en el 98 y vamos al segundo, que es del 1898 a 1902. Pero para las elecciones de 1898 es donde nosotros tenemos que concentrarnos, porque fue lo que dio origen a ese tumulto político. Sucedió lo siguiente. Félix Arcadio Montero Monge venía constituyéndose, como les dije, en un fuerte líder de la oposición que iba a ser presidente de la República. Tenía la capacidad, la gente le creía, confiaba en él y él luchó por la clase popular desde el primer poder de la República. Fue un abanderado de la clase popular, del pueblo. El pueblo lo quería, lo adoraba, creían en él. Y estaba creciendo mucho políticamente y eso no le servía al gobierno. El gobierno tenía que truncar la carrera política de Félix Arcadio Montero Monge. Para eso, dentro de las estrategias gubernamentales que se idearon para ese alto a Félix Arcadio, surgió una primera. En 1894, el 15 de septiembre de 1894, el presidente Rafael Iglesias Castro sufre un atentado contra su vida en una actividad política, de independencia de esa época en la Sabana, y responsabilizan a Félix Arcadio Montero Monge. Lo hacen responsable de ese atentado. Lo capturan, lo encarcelan en una jaula para criminales, en una cárcel para criminales. Durante 14 meses estuvo recluido en esa jaula, don Félix Arcadio Montero. Desde el 15 de septiembre del 1894 lo consideran culpable de ese atentado y lo destierran. Recordemos que el atentado fue en 1894, 15 de septiembre. Lo destierran esta vez hacia Barcelona, pasa por Jamaica y llega a España. Cuando don Félix Arcadio pretende regresar a nuestro país, nunca lo va a lograr. Nunca lo va a lograr. Don Félix Arcadio muere en el barco que venía el 5 de junio de 1897. Vean la época, vean el mes. 5 de junio de 1897. Con esa situación que se conoce en nuestro país hasta el 13 de junio de 1897, las cosas se empiezan a caldear. Porque el que iba a ser presidente de la República, el que tenía posibilidades de ser presidente de la República, murió casualmente después de cenar, donde él fue el único de todas las personas que cenaron que murió intoxicado, casualmente. Su cuerpo arrojado al Océano Pacífico, frente a las costas de Nicaragua, El Salvador. Y los domingueños nos quedamos a partir de ese momento sin la posibilidad de tener un presidente de la República, que iba a ser Félix Arcadio Montero Monge, por su exitosa trayectoria política de conocimiento nacional y de aclamación y apoyo popular a nivel nacional. Junio 1897. Venían las elecciones de 1898. La oposición nacional crecía ferozmente hacia las políticas de gobierno, hacia esas malas prácticas gubernamentales. Y era tanta la oposición
que el Partido Republicano se estaba asegurando el triunfo en esas elecciones, en las de noviembre de 1893, y se estaba agenciando ese triunfo por tantas cosas que estaban pasando y que la sociedad de la época estaba viendo. El clamor popular en contra del Partido Republicano seguía creciendo. Por supuesto que se les aseguraba una derrota en las elecciones de noviembre de 1893. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué ingeniaron para asegurarse ese segundo triunfo del Partido Civilista en las elecciones de 1893? Regresamos a lo que mencionaba de la Constitución de 1871. Recordemos la comisión permanente, que era la que asumía funciones legislativas y podía clausurar, suspender, acabar con las libertades individuales. Lo que sucedió aquí el 12 de septiembre de 1897 fue lo siguiente. Como el partido de gobierno estaba sintiendo que sus posibilidades de ganar las elecciones de noviembre se le estaban yendo, se estaban acabando, alguna extraordinaria, excepcionalmente, propuso una estrategia para lograr acabar con ese avance y cortar el triunfo del Partido Republicano. ¿Cómo podía el gobierno justificar una acción que le permitiera decir que estaba actuando correctamente sin echarse encima al pueblo? ¿Qué acción podía plantearse? Evitando las matráfulas, evitando esas cosas, el cambio de resultados en las votaciones, etc. ¿Qué otra acción podía inventar el gobierno? Una que nace de la comisión permanente que está incluida en la Constitución de 1871. Aquí, el 12 de septiembre de 1897, hubo un tumulto político. Muere Martín García Zamora, el domingueño ese que está sepultado en el cementerio de Santo Domingo, en la segunda bóveda después de la capilla, en la primera fila a la par del césped. Ahí está Martín Zamora García, víctima de esa situación que se dio aquí. Resulta que había una convocatoria a una reunión pública en Heredia por parte del Partido Republicano. Más de 2.500 personas estaban en Heredia. Y aquí, el partido de gobierno, el partido civilista, el partido de Rafael Iglesias Castro, vino a montar una reunión política también, al frente de la iglesia. ¿Qué iban a hacer los domingueños cuando sabían que su líder, Félix Arcadio Montero Monje, había muerto 3 meses antes, que había sido maltratado, que había sido encarcelado como un vil criminal, que había sido desterrado 2 veces, una por el presidente José Joaquín Rodríguez Celedón y otra por su yerno Rafael Iglesias Castro? ¿Qué iba a hacer el domingueño? No iba a tolerar esa situación que se dio ahí. Por supuesto que los republicanos domingueños y el pueblo domingueño se levantó en contra de esa reunión que hubo ahí. Y se levantó a defender a su héroe, a su partidario, a su coterráneo, Félix Arcadio Montero Monje. A mi izquierda, la escuela que lleva su nombre merecidamente, y que nosotros domingueños le estamos debiendo mucho a Félix Arcadio Montero Monje. Entonces, esa reunión política vino a caldear los ánimos del domingueño. El Partido Republicano, junto a los domingueños, los seguidores del Partido Republicano, junto a los domingueños, se enfrentaron a golpes, a pedradas, a balazos, con los integrantes del Partido Civilista.
2 personas perecieron en ese momento. Don Martín Zamora García y don Rafael Bolaños. El padre Benito recibe una comunicación del vicario de la arquidiócesis donde le pide explicaciones de lo sucedido. El padre Benito, veremos más adelante qué le contestó. Pero por lo pronto, continuamos aquí con ese tumulto. Pedradas, palos, balazos, heridos, muertos, y como decía el padre Benito, sangre en la acera, sangre en la grada, sangre detrás de la torre. Una voz se fue hacia Heredia, dio la voz de lo que estaba pasando en Santo Domingo, y en Heredia se produce el mismo resultado, otro tumulto. El gobierno manda a encarcelar a diferentes partidarios republicanos, a los líderes del Partido Republicano, y el 14 de septiembre, oigan ustedes, 2 días después, el 14 de septiembre de 1897, aparece de nuevo la comisión permanente y dice que para seguridad y mantener la paz en el país, se suspenden hasta por 60 días las garantías individuales. Eso, señoras y señores, terminó con cualquier aspiración del Partido Republicano de lograr el triunfo en las elecciones de noviembre de 1893. Estamos hablando que la suspendieron 60 días. 14 de septiembre, vamos a noviembre de ese mismo año, del 93. Las elecciones son 14 por ahí de noviembre. No hubo tiempo, clausuradas las garantías individuales, para que el Partido Republicano pudiera terminar su organización, pudiera estimular sus vocerías a nivel nacional para que dijeran qué era lo que estaba pasando, qué era lo que era la lucha que ellos estaban pretendiendo hacer. Y como decimos aquí, les cortaron las alas al Partido Republicano. Suspensión de garantías individuales, no había derecho a reuniones, no había derecho a hacer política, no había derecho a nada. El Partido Republicano se autosirvió la mesa con esa declaratoria de la suspensión de garantías individuales el 14 de septiembre de 1897. A los domingueños nos tiraron la carnada, nos llevaron hacia la trampa, nos lograron lo que querían, provocarnos para que nosotros nos manifestáramos en contra de esa reunión que hubo aquí, que al fin y al cabo sirvió para la justificación de la declaratoria de la suspensión de las garantías individuales. Eso, estimados domingueños, estimadas domingueñas, fue lo que sucedió aquí. Una estrategia excelentemente, ajedrecísticamente planteada por alguna mente de gobierno que nos montó una trampa para que nosotros domingueñamos, por supuesto que nos tocaron el orgullo. Nos estaban tocando a nuestro líder, a Félix Arcadio Montero, que había muerto 3 meses antes. Teníamos que defendernos, teníamos que defenderlo, teníamos que manifestarnos en contra. Pero caímos en la trampa que nos pusieron y que le dio la justificación que buscaba el gobierno para la suspensión de las garantías individuales. Y eso, señoras y señores, produjo víctimas. Ese fue el tumulto político que hubo ahí, y esa fue la razón. Esas fueron las razones. Un segundo de gobierno de Rafael Iglesias Castro se dio porque no hubo contención, no hubo ninguna oposición. Ningún partido iba a pretender enfrentarse a esa maquinaria, máxime que veníamos saliendo de la suspensión de las garantías individuales, y podríamos enfrentarnos de nuevo a la manipulación de los resultados. Entonces, se fue solito, no tuvo rival, el Partido Civilista ganó la reelección de Rafael Iglesias Castro. Rafael Iglesias Castro, dentro de sus años de gobierno, fue cuando se inauguró el Teatro Nacional, el Monumento Nacional, continuó con el desarrollo del ferrocarril al Pacífico, y trajo el Patrón Oro, y fue
cuando la denominación de nuestra moneda cambió de peso a colón. Cambiamos, fue una iniciativa del presidente Iglesias Castro. Pues eso fue lo que sucedió aquí, y ahora vamos a escuchar, para concluir, lo que dijo el padre Benito ante la pregunta que le hicieron de si dentro de la iglesia había un hecho de sangre dentro de la iglesia. La iglesia estaba preocupada porque dentro de sus instalaciones hubiera sucedido algo. Y veremos lo que contesta el padre Benito. Pero quedan enterados, señoras y señores, estimados domingueños, de lo que sucedió aquí el 12 de septiembre de 1897, un día como hoy, hace 125 años, y que lamentablemente fallecen dos domingueños, don Rafael Bolaños, y la razón de este video, el señor Martín Zamora García, que se encuentra en el cementerio Santo Domingo, donde ya les indiqué, y que podrían ustedes visitar para recordar dentro de todo este contexto la situación que terminó con la vida de Martín Zamora García y que le dio al gobierno la posibilidad de reelección de Rafael Iglesias Castro. Gracias por atender este video y veamos qué fue lo que dijo el padre Benito al ser requerido por el vicario de la Arquidiócesis de San José. Después de las 10 de la mañana, la gente del Partido Civilista ocupó acera, gradas y el pórtico. Yo estaba en mi casa. Me llamaron cuando empezó la funesta tragedia. Llegué, auxilié a un moribundo, vi heridos. Entre la iglesia no hubo daño, no se cometió ningún crimen. Afuera había vestigios de tiros y piedras. Yo mandé a limpiar la sangre y quitar las piedras. No se cometió ningún daño.